En línea general soy extremeño, vengo de un pequeño pueblo de Badajoz. Bueno, no sé si os reiréis, pero se llama Malcocinado, pero para mí es un orgullo ser de allí. Mis raíces son extremeñas, pero mi sentimiento no es extremeño, mi sentimiento es de donde estoy. Lo digo con el corazón porque hay mucha gente que está equivocada, de que si, bueno, que si yo me voy en verano de vacaciones, que me lo paso muy bien, pero en realidad la lucha la tenemos que hacer aquí, porque aquí es donde están nuestros hijos, está nuestra gente y estamos todos juntos, y yo creo que bien vale la pena que nos unamos todos y que de una puñetera vez le digamos a Rajoy o al del PSOE, bueno, da igual si son los dos iguales, bueno, y Mourinho también le digamos que aquí, a Rajoy, por ejemplo, yo le diría, si lo tuviese enfrente, le diría que aquí en Cataluña, aquí hay muchos españoles, muchos que se sienten catalanes y que defenderán a Cataluña por todo como sea, y si nos vienen tanques, bueno, ya buscaremos nosotros la manera, pero sobre todo lo que tenemos que tener claro es que el futuro que tenemos nosotros aquí lo tenemos muy negro porque entre la crisis, entre la juventud que se tiene que ir de aquí a buscar trabajo a otro lado, la gente mayor, ahora con estas leyes nuevas que salen, que si te jubilas, madre mía, pero yo trabajo en una bóveda, yo soy ceramista y hago cerámica y me pego unos lotes de currar y tengo 53 años, ¿cómo voy a llegar yo a los 60 y pico años? Yo no disfrutaré de esa jubilación. Lo que quiero decir es que el sentimiento que le llegue a toda la gente, como nos ha llegado a nosotros. A mí, yo tampoco, yo a Esquerra la veía así, Esquerra, bien. Conocimos a Oriol Junqueras, coño, ole ahí, sus cojones, hablando claro, ole ahí. Es un tío de puta madre, que es un tío que va de legal y que dice lo que tiene que decir. Y los sentimientos que tenemos que tener, lo expresa él y nosotros somos parte de esos sentimientos. ¿Por qué? Porque yo llevo aquí, por ejemplo, en mi caso, llevo aquí ya 40 y pico de años. Hombre, ¿yo a quién voy a defender? ¿Qué voy a defender a Malcocinado? Pues yo tengo allí familia y tengo allí amigos, pero yo sí tengo que defender algo y luchar por algo, es por el futuro nuestro y de todos nosotros, que en realidad es lo que tenemos que mirar, es esto. Que podamos comer, tengamos trabajo. Gracias a Dios yo soy un privilegiado, que tengo trabajo, no lo digo. Y en realidad para mí hoy es un día muy importante, porque yo veis que os estoy hablando y estoy muy nervioso, porque vosotros sois los que me habéis hecho ser portavoz de algo muy importante. Para mí es un día muy importante. Y lo que le iba a decir a Rajoy es eso. Y bien claro, y al que gobierne, joder, que aquí en Cataluña hay muchos españoles que somos catalanes y nos sentimos catalanes. Y tenemos que luchar por Cataluña, porque Cataluña es nuestra. Nos guste o no nos guste, Cataluña la llevamos dentro. Y bueno, daros las gracias otra vez a todos, porque este acontecimiento es tan importante. Veo que hay muchísima gente y el otro día en Palleja también había gente. Y hoy aquí también, eso quiere decir que vamos por buen camino, que el camino que... Hay una frase que dice, que me lo dijeron el otro día, el camino no es la independencia. Digo, joder, no diga eso. Sí, la independencia es el camino. Muchas gracias a todos y gracias. Perdonad un momento que me interrumpa porque a mí nunca me habían aplaudido tanto. Os voy a presentar a nivel deportista al Messi de la política.